Me da gusto, hermanos, que la Escritura aborda el problema. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La Escritura no le da vueltas al problema, la aborda directamente. ¿De dónde vienen? La Biblia sabía, y Santiago, el pastor de esta iglesia, sabía que había problemas. Y lo aborda. ¿Por qué los hay? No por no abordarlos significa que van a desaparecer o menguar esos problemas, sino que los aborda de una manera de frente. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué tenemos conflictos? ¿Por qué estamos en guerra? Qué difícil es tratar con gente conflictiva, ¿verdad, hermanos? La Escritura nos dice ahí en Proverbios 19:11 brevemente. Proverbios capítulo 19, versículo 11 nos dice la Escritura: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto. ¿Qué dice ahí, hermanos? La ofensa. Si somos cuerdos debemos detener nuestro furor, y dice la Biblia que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Recuerdo en una ocasión mi abuelita me habló y me dijo: hijo, ¿pudieras orar para perdonar tal situación? Le dije: no, porque la Biblia dice que la gloria del hombre es que aunque lo recuerdes, pasas por alto la ofensa. Dios nos ha dado dominio propio, pero lamentablemente no lo usamos muy a menudo, ¿verdad, hermanos? Vayamos a Proverbios capítulo 26, versículo 17. Bastará con los problemas que tenemos, pero a veces hacemos lo que dice este pasaje, hermanos. Proverbios 26, 17, el que pasando se deja llegar de la ira en pleito, ¿qué dice ahí, hermanos? Es como el que toma al perro, ¿cómo, hermanos? ¿Tú has escuchado la historia de alguien, hermano, que tomara a un Rottweiler por las orejas? No hay muchas historias así, ¿verdad que no, hermanos? ¿Por qué crees que no hay muchas historias así? Porque son cuerdos y no quieren que los muerda el perro, amén, hermanos. Regresamos a Santiago capítulo 4, versículo 1. Y el predicador aborda el problema con la pregunta expuesta: ¿de dónde vienen las guerras? No solamente de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y nos aborda la respuesta, hermano, no la pone muy arriba de no, pues allá afuera, y dice: no es de vuestras. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Sabes de dónde vienen la mayoría de nuestros conflictos y nuestras guerras, hermanos? De nuestras propias pasiones. Si somos personas conflictivas, es porque tenemos muchos conflictos dentro y tenemos que pelear. Y el escritor aborda el problema: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en tus propios miembros? Y dice el escritor: ¿por qué tienes tantos conflictos? Y nos dice dónde está el problema. El problema es que tenemos bastantes conflictos internos. Versículo 2. No solamente hay guerras y pleitos, dice codicias, y no tienes. La codicia es uno de los 10 mandamientos, hermano. Éxodo capítulo 20, versículo 17 brevemente, y todo esto es introducción al mensaje. Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice la escritura: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Te voy a decir que es lo más terrible de la codicia, y lo más terrible de la codicia es no estar agradecido con lo que Dios ha hecho por ti y con lo que Dios te ha dado a ti, que vaya a recalcar que ha sido bastante, hermanos. Todos en este lugar merecíamos ir al mismo infierno, pero Dios ha sido muy bueno, hermanos, amén. Vayamos a Proverbios 21, 26. Proverbios capítulo 21, versículo 26 nos dice la escritura: hay quien todo el día, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Te imaginas que haya personas, hermano, que se levantan por la mañana y codician, en la tarde codician, en la noche codician, el lunes codician, el martes codician, el miércoles, el jueves, y todos los días hay quien todo el día codicia? Pero después nos dice qué debe hacer el justo, qué debe hacer el cristiano. ¿Qué hace el justo, hermanos? Nuevamente, ¿qué hace el justo, hermanos?
¿Qué hace el justo? Da y no detiene su mano. Es triste, pero hay cristianos que ya no apoyan la obra de Dios y solamente les queda la primera parte del texto, codiciar, porque no puedes tener toda la bendición de Dios y solamente te queda codiciar. Amén. ¿Quieres saber si no eres codicioso? ¿Das? ¿Apoyas? ¿Eres de bendición a otras personas? El justo da. Pastor Jack House decía, solamente hay dos maneras de ser felices. La primera es tener todo lo que quieras, que jamás podrá ser posible. Y la segunda es querer todo lo que tienes, y esa sí es posible. Y esto emana de tener un corazón agradecido con el Señor. Amén, hermanos. Regresamos a Santiago 4:1. Primero aborda el problema que tenían en la iglesia. El primer problema que tenían en la iglesia eran guerras. El segundo problema que tenía la iglesia eran pleitos. Versículo 2. No solo había guerras y pleitos, codiciaban y no tenías. Dios no puede bendecir a un codicioso. Matáis y ardéis. ¿Qué dice ahí, hermanos? Envidia. Vayamos a Proverbios 27:4. Ardéis de envidia. La escritura dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, y luego hace una pregunta, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Sabes cuál es esa respuesta, hermanos? Nadie. ¿Recuerdas el primer homicidio en la Biblia? Caín y Abel. Y va Abel, hermanos, y Caín se enoja con su hermano Abel y mata a su hermano por envidia. Por ahí tengo un mensaje titulado La envidia mata. ¿Y notas el contexto y a qué congregación le predicaba el pastor Santiago aquel día? Seamos agradecidos por todo lo que Dios nos dio y en respuesta a la fidelidad de nuestro Dios, sirvámosle, hermanos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28, verso 47. Deuteronomio capítulo 28, verso 47 nos dice la Biblia, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo dice ahí, hermanos? Hermanos, es nuestro deber servir a Dios con alegría, con gozo de corazón. ¿Por qué, pastor? Porque Él nos ha dado abundancia en todas las cosas. Tenemos abundancia de salud, tenemos abundancia de gozo, de paz, de gracia, tenemos su palabra, tenemos todo para servirle con gozo, iglesia. Dice, pero no serviste. Y si serviste, no lo hiciste con alegría. Y después nos dice, siguiente versículo, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y Él pondrá un yugo tan pesado de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El miércoles lo mencionaré. Pero si hay una frase que yo tengo presente en mi corazón y en mi vida es que mi gratitud a Dios determina mi fidelidad a Dios. Se lo voy a repetir. Nuestra gratitud a Dios determinará nuestra fidelidad a nuestro Dios. Dame un cristiano agradecido y te muestro un cristiano fiel. Muéstrame un cristiano ingrato y te muestro un cristiano que es fiel ahí de vez en cuando. Regresamos a Santiago 4:3, no solamente había guerras, no solamente había pleitos, no solamente codiciaban, no tenían, no solo ardían de envidia. Versículo 3 dice, incluso quieres pedir, pero no recibes. Si hay algo triste es que un cristiano pida algo en oración y Dios no responde, hermanos. Santiago les dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Las oraciones eran carnales, incluso sus oraciones. Hermano, ¿has examinado tus oraciones últimamente? No se trata de tener una lista de deseos, hermano, sino es pedir conforme a su voluntad. Amén, hermanos. ¿Sabes cuál es una buena petición? La mies es mucha y los obreros pocos, por tanto, rogad al Dios de la mies que envíe obreros a su mies.
¿Sabes cuál es una buena petición? Señor, envía obreros. Y cuando tú oras por obreros, tú mismo serás un obrero, hermanos. Amén. Enséñanos a orar, hágase tu voluntad. ¿Cómo necesitamos más cristianos como Aarón y Ur que están dispuestos a orar por alguien más, hermano? ¿Cómo son nuestras peticiones, hermano? Y entre comillas quisiera preguntarte, hermano, si oras por los hermanos que sirven en la iglesia y si oras por tu pastor, hermano, que Dios me guarde, que Dios me use. Es el deber de la iglesia también, hermanos, amén. Su pastor ora por la iglesia. ¿Tú oras por tu pastor? ¿Has orado, hermano? Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Dice la Biblia, pides pero no recibes porque tus peticiones son carnales. Lucas capítulo 11, versículo 11, miren lo que dice, hermanos. Lucas 11, 11 nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria a Dios, hermanos, que si tú y yo oramos a Dios, Él promete llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Cuándo ha sido la última vez que tuviste semejante oración? Muchas de nuestras oraciones, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, ¿qué no ves que necesito? Y lléname de tu poder, Señor. Si algo oraba la iglesia de los Hechos era, dame de nuevo, dame tu poder, Señor, para predicar contigo, Señor, con denuedo. Cuando tú le pides a Dios que te llene del Espíritu Santo, Dios no solamente te sana, te da el doctor, hermanos. Cuando le pides que te llene el Espíritu Santo, no solamente te ayuda, te da el Paracletos, que es uno que siempre te ayuda. Cuando le pides la llenura del Espíritu Santo, no solamente te anima, sino pone al animador en tu corazón. No solamente te suple, sino que está contigo. La respuesta a todos es tener el Espíritu Santo, hermanos. Pero esta iglesia era muy carnal. Guerras, pleitos, codicias, envidias. Regresamos a Santiago 4. Y ahora sigue el verso 4. Oh almas adúlteras. ¿Notas el proceso? Solamente había guerras en la congregación. Solamente había pleitos, codicias y envidias. Y pedían, pero pedían mal, no conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tenemos esas 5, hermanos, cosas que nos mencionan los primeros versos, no le va a quedar a esa persona, a ese cristiano, más que amar al mundo. Y por eso dice la Biblia, oh almas adúlteras. Cuando un cristiano no tiene una buena relación con Dios, empezará a coquetear con el mundo, hermanos. Cuando somos amigos del mundo, en ese momento estamos diciendo, me constituyo enemigo de Dios. La Biblia dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Regresamos ahí estamos. Siguiente versículo, después de todo ese contexto, hermanos, y cómo era la iglesia. Versículo 5, Santiago les dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿No te da gusto ese versículo, hermano? ¿No te da gusto saber que un Dios 3 veces santo te anhela a ti y a mí celosamente? ¿No te da gusto que Dios quiere convivir con nosotros y qué negligentes al hacerlo, hermanos? Dios queriendo que pasemos tiempo con Él cada mañana y negligentemente a veces salimos de nuestro hogar sin leer la Biblia y sin caminar con Dios. ¿Que no ignoras? ¿Que nos anhela celosamente? A veces somos igual que los hombres ahí en el huerto en Génesis 3:8. Génesis capítulo 3, versículo 8, hermanos, en aquellos gloriosos días cuando Dios se paseaba con el hombre,
Dice la Escritura, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer ¿qué dice ahí, hermanos? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, hey, ¿dónde estás tú? Pregunta, hermanos, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios es omnisciente, hermanos. Pero Dios quería que Adán se diera cuenta de dónde estaba él. Y Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Tienes esa relación que debes estar teniendo? Porque si no la tenemos, no nos va a quedar nada más que amar al mundo. Alguien una vez me dijo, de acuerdo a este pasaje, es que yo no entiendo por qué Dios nos cela. Y yo le respondí, porque uno cela lo que uno ama. Y Dios te cela porque te ama. Y porque te quiere para Él. Y gloria a Dios por eso. No te emociones mucho, hermano. Dios te quiere para ti. Para Él, hermano. Y gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Sabes cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo con toda tu mente y con todas tus fuerzas, hermano. Ese es el primer y gran mandamiento. En medio del mensaje que Santiago estaba predicando, el texto al cual nos enfocaremos en esta noche, regresamos ahí a Santiago, capítulo 4, versículo 6, hablando de las guerras, de los pleitos, de las codicias, de las envidias, de las malas oraciones. En todo ese contexto brilla Santiago 4, 6 de una manera gloriosa. Y nos dice, iglesia, cristiano, pero Él da mayor gracia. En otras palabras, Dios nos da una gracia sobrenatural para vivir por encima de lo que se acaba de predicar, para que Dios nos ayude a subir por encima de las guerras, encima de los pleitos, de las codicias, de las envidias y de la mundanalidad. Dios nos dice, yo te ofrezco mayor gracia, cristiano. Se dice que cuando un avión está en turbulencia, la tormenta está muy fuerte, el avión sube más y se pone por encima de la tormenta. Y sabes qué bien lo dijo el salmista cuando dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sabes qué significa eso? Él da mayor gracia. Dios nos ayuda a no llevar una vida mediocre con todos los conflictos, con todos los problemas, sino ir más arriba con la gracia de nuestro Dios en nuestra vida, hermanos. Necesitamos su gracia desesperadamente. Segunda de Corintios 12:9, miren lo que dice. El apóstol Pablo, y sé que conocemos este pasaje, pero bien nos cabe recordar este pasaje. 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no quería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, fíjate, hermanos, bástate mi gracia. Con todas las dificultades que el apóstol Pablo tenía, Dios le dijo, hey, que mi gracia te baste. En otras palabras, Él da mayor gracia. Vivir por encima de todas las situaciones, hermanos, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo siempre siguió adelante? Por una razón, porque tenía la gracia de Dios en su vida. Y si tú y yo vamos a seguir adelante en la vida cristiana es solamente por una razón, y no es porque seas un tremendo cristiano, sino porque tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, y Él nos dice, pero Él da mayor gracia. Y yo sé, hermano, tal vez tú pudieras decir, pero pastor, si tan solo supiera lo que me pasó esta semana. El mismo apóstol Pablo, hermano, nos da su testimonio ahí en 2 de Corintios 11:24, poquito antes, 2 de Corintios 11:24. Y antes de decir que su gracia le bastaba, nos abre un poco su corazón y nos cuenta, hermanos, todo lo que pasó el apóstol Pablo, y dice,
de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en ayunos, en frío, desnudez, y sobre todo la preocupación de la iglesia. Antes de que el apóstol Pablo nos dijera su gracia es suficiente, primero nos dice, mira todo lo que he batallado. Y nos muestra el por qué él siguió adelante, por una razón. Porque él da mayor gracia. Y necesitamos tomar esa gracia para seguir adelante en nuestra vida cristiana, hermanos. Solamente hay un problema. Regresamos a Santiago 4:6, hermano. Una pregunta, ¿necesitamos la gracia de Dios, hermanos? El único problema es que no está para todas personas. Esa mayor gracia, dice la Biblia en este verso. Pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste, le niega su gracia a los soberbios y le da gracia a los humildes. Una pregunta, hermano. ¿Verdad que somos bien humildes? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Cómo sé cuándo soy humilde, pastor? Cuando piensas que lo eres, ya lo perdiste. Tenemos cristianos que dicen, bueno, pero no soy como tal persona. ¿Será que no seas tú más orgulloso cuando te comparas con alguien más? Por el simple hecho de compararte. ¿Cuándo somos orgullosos? Cuando pensamos que no lo somos, hermano. Dios tiene una escuela muy fuerte. Y nuevamente, no hay quien batalle más con la soberbia que la persona que piensa que no batalla con ella. Si el apóstol Pablo batallaba con la soberbia, no, yo batallo con la soberbia. No te ofendas, hermano, solamente el apóstol Pablo y yo. Tú no, hermano. Solo Pablo y yo. Si somos del mismo material, hermanos, todos batallamos con el orgullo. Dios tiene una escuela muy fuerte, hermanos, y tenemos 2 opciones en esta noche. La primera es si voluntariamente decides humillarte, o si no, Dios tendrá que humillarnos. ¿Sabes, hermano, que el altar no es un adorno? ¿Sabes que el altar, hermano, es para que alguien diga, ah, mira, es madera de mezquite, qué bonita quedó? El altar no es un adorno, hermanos. El altar es para ponernos a cuentas con Dios. Y en símbolo de humildad, vengo al altar y muero a mí mismo y vivo para Dios. Si necesitamos esa gracia, solamente se lo da a los humildes, hermano. No te acostumbres a no usar el altar. El altar debe ser usado, hermanos. Vayamos a Daniel capítulo 4, versículo 30 y aprendamos de aquel rey inconverso llamado Nabucodonosor. Y nos dice la Biblia en Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Y él pensaba que todo era por él. Y si Dios te ha dado un buen trabajo y una buena familia, no ha sido por tu poder, sino por la pura bendita gracia de Dios, mi hermano. Y nos dice, y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Fíjate por qué lo hizo Dios, hermano. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Sabes por qué Dios tiene que humillarnos? Para que reconozcas que quien está en el trono es Dios, hermanos. Y lo da a quien Él quiere, hermanos.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, fíjense lo que dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y fíjense lo que dice, hermanos, y mi razón me fue de vuelta. ¿Sabes qué necesitamos hacer esta noche? Alzar nuestros ojos al cielo para que nuestra razón nos sea devuelta. Y dice la Biblia, hermanos: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que él vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Necesitamos que nuestra razón nos sea devuelta y nos humillemos en este altar y busquemos la gracia de Dios, hermanos. Él da mayor gracia, pero solo si humildemente se la pide. Si no, sigue viviendo en guerras, sigue viviendo en pleitos, envidias, contiendas. Pero hay otra opción. Necesitamos que nuestra razón sea devuelta, hermanos. Dice la Biblia: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Nuestra razón debe venir de vuelta. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos: y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Fíjense el corazón de Nabucodonosor después de la humillación. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. De vez en cuando Dios debe humillarnos, hermano, y lo hace porque voluntariamente no lo hacemos, y es la única manera con la cual podemos tener mayor gracia. Veamos el ejemplo de Jesús. Un mensaje sin Jesús es como un hospital sin medicina, hermanos. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta mente, esta manera de pensar. No es un sentir de que te sientas igual, hermano. La raíz de esa palabra es que pienses igual que Cristo. ¿En qué sentido? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué Jesús fue exaltado? Porque Jesús fue humillado. La humillación traía exaltación. Regresamos a Santiago 4:6. ¿Quieres, cristiano, Santiago predicado, no vivir en las guerras, no vivir en los pleitos, no vivir en las codicias, no vivir en las envidias, no vivir en las malas oraciones? Hay otro camino. Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Nuestro Dios nos da mayor gracia, hermanos. Esa gracia es para vivir por encima de cualquier contexto que podamos estar viviendo, porque su gracia es mayor. El escritor termina diciendo y continúa, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios. ¿Y cuánto nos hace falta más acercarnos a Dios, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta ser fieles al servicio de oración del miércoles y llevar nuestras peticiones unos a otros y acercaos a Dios? Y no es suficiente con que vengas el miércoles y el domingo, hermanos. Cada día debemos buscar a Dios en oración y en nuestra lectura bíblica, y verdaderamente tener una relación con el Señor. Caminar con Dios cada día. Y nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos.
y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nuestro Dios da mayor gracia y nos lo vuelve a repetir en el 10, pero tienes que humillarte delante del Señor. Y si te humillas delante del Señor, Dios promete darte gracia. Dios nos ayude, amén, hermanos. Humildad no es traer un pantalón roto. Una cosa es humildad y otra cosa es pobreza. Hay personas que en su pobreza pueden ser orgullosos y personas ricas que pueden ser humildes. No confundas una cosa con la otra. Porque hay personas que pueden tener un buen trabajo, pero ¿saben qué dicen? Mi Dios me dio ese trabajo. Y hay personas, hermano, que pueden ganar 20 pesos, hermano, pero dicen, estas manos ganaron esos 20. Y se jactan con lo poco. No es cuestión de tener o no tener. No malinterpretes las palabras. Es que tengas una noción en tu corazón que todo lo que somos y todo lo que podríamos tener ha sido solamente por la gracia de nuestro Dios, hermanos. Humíllate, humíllate, humíllate y Él te exaltará. Quisiera preguntarte, hermano, ¿dónde quieres vivir? ¿Queremos vivir del versículo 1 al 4? Guerras, pleitos, codicias, envidias, malas peticiones. ¿O queremos vivir en el versículo 6? Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Quisiera preguntarte, hermano, ¿ocupas mayor gracia? ¿Quisieras mayor gracia? No estoy diciendo que ya no va a haber guerras, pleitos y etcétera, pero que Dios nos dé la gracia para vivir arriba de eso y nos dé la victoria sobre todos y cada uno de ellos. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y si tú necesitas mayor gracia, ¿por qué no vienes y doblas tus rodillas a este altar, hermano? Y le dices, Señor, yo necesito esa mayor gracia. Mientras el piano comienza.